información sobre el número de contribuyentes que tributaban mediante el régimen simplificado y que por el cambio establecido lo harán bajo el régimen general de declaración jurada. 3. Explicación de las razones por las cuales el DEM no dispuso la debida difusión del cambio producido de manera de adecuar los procedimientos de determinación fiscal de los contribuyentes acordes con los cambios producidos y qué acciones deberían adoptar en la transición. 4. Explicación de las acciones realizadas para evitar la doble imposición de la contribución contemplada en el régimen simplificado unificado, responsable de la percepción del mismo mediante el explicativo de AFIP y el nuevo régimen dispuesto. 5. Explicación de las medidas dispuestas a disponer a partir de la fecha que se dispongan los vencimientos de presentación de las declaraciones juradas mensuales correspondientes al año 2021 para paliar los efectos de la aglomeración de un gran número de personas en oficinas municipales para la presentación presencial de la declaración jurada municipal que prevé la ordenanza 3083/20 en razón de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus o en su defecto los instructivos y mecanismos de acceso para la presentación remota de los datos de la misma. Artículo 2. Regístrese, publíquese y notifíquese al señor Intendente Municipal y al señor Secretario de Salud. Si me permite, presidente, para sintetizarlo o resumir, porque tiene algunos puntos muy técnicos. Lo más importante para rescatar o para que se pueda comprender la importancia o la gravedad que puede tener. Saben que desde el 2018 adherimos al pacto fiscal, por lo cual nos adherimos a este régimen simplificado, por lo cual muchísimos monotributistas, la mayoría de los comerciantes... Perdón que te corte un poquito, se firme ese pacto fiscal para poder financiar una deuda de arriba de 5 millones. Sí, así es. Hubo una convenio... La condición que presenta la provincia para poder acceder a esta financiación que ingrese en este pacto. Sí. Por eso, esto fue saludable en términos de la simplificación, que se entiende, para que los pequeños, comerciantes o incluso los cuentapropistas que pagan un monotributo para realizar algún servicio, pequeño que sea, directamente tributan el impuesto municipal en la AFIP. O sea, estaba simplificado y además se regía desde hace muchos años con una cuota mínima, es decir, según la categoría que tenías en la AFIP, se pagaba un fijo. Todo esto es lo que se decidió modificar en la última tarifaria, que por el poco tiempo que tuvimos, por ahí no advertimos y tampoco fue advertido que hubiera sido por ahí saludable, porque hoy se encuentran muchísimos monotributistas con este problema. ¿Cuál es el problema? Que recién en febrero o marzo se enteran que en vez de pagarlo en AFIP como lo venían haciendo, que la mayoría, muchos, además, después puedo sumar lo que viene pasando en lo concreto, pero en el sistema lo que pasaría es que en vez de pagarlo en AFIP, que lo venían haciendo, de golpe tenían que pagarlo acá. No se habían enterado, se fueron enterando algunos con incluso intimaciones que hizo el municipio de que iban a pagar. No solo debían pagar acá de forma presencial, sino con una declaración jurada, o sea, un pequeño monotributista clase tipo A o B, que realice una actividad pequeña, a lo mejor, no sé, destapa cloaca o realiza pintura, algún trabajo, digamos, que de supervivencia muchas veces, tenía que presentar una declaración jurada con asesoramiento de un contador. Esto no lo supimos, uno calcula, digamos, por la población de Capilla Monte, en un porcentaje de un 5% del comerciante, que podríamos hablar de 1.000 comerciantes, 900.000 más o menos. La mayoría de ellos son monotributistas, hay muy pocos responsables inscritos que facturarían de otra manera, por lo cual son muchísima la gente, muchísimos, son cientos de pequeños comerciantes que tienen que presentar esa declaración jurada. No solo eso, sino que no se enteraron, recibieron en las últimas semanas algunos la intimación, pero además, como no se hizo o no sabemos qué pasó, eso es lo que pedimos, enterarnos cómo fue el proceso de dar de baja en AFIP, o sea, darnos de baja de ese régimen simplificado. AFIP les está cobrando, les sigue cobrando ese impuesto, por lo cual cuando intimaron acá, muchos fueron a pagar, algunos de hecho lo hicieron, pagaron acá también, y se produjo la doble imposición. AFIP no tiene cómo redistribuir ese pago, porque ellos lo cobran porque no tienen dado de baja todavía el municipio, y acá se cobró, tampoco le dieron explicación a las personas que fueron a pagar de cómo, se les va a reconocer eso o qué va a pasar. Hay un dato más, que es que no se publicó nunca, ni suponemos que no hay, pero si hay, no se publicó ningún decreto donde se ponga la fecha de vencimiento, por lo cual es nulo, todavía no hay, de este impuesto no se podría cobrar. O
Si no hay fecha de vencimiento a través de un decreto, no tiene todavía vigencia, por lo cual las intimaciones que han llegado son irregulares. Se puso acá, se hizo hincapié en el proyecto, o la propuesta en la gravedad, el tema de que esas 900 personas, 800, 900, no sabemos cuántas, van a tener que presentarse de forma presencial en algún momento que se ponga una fecha de vencimiento, todas juntas en el municipio, a tratar de hacer ese trámite que lleva un rato, ¿no? Porque le dan el formulario y tiene que llenar. Entonces, bueno, todo esto enmarcado, parece que nosotros tenemos que dar alguna respuesta a esa cantidad de vecinos. Algunos se fueron enterando, muchos no, y se van a enterar y va a ser mucho más grave todavía. Y bueno, esa es la convocatoria. Obviamente tenemos nosotros, como dice acá, la potestad del Consejo Deliberante de convocar al intendente o a los secretarios de forma obligatoria, es decir, no es que le pedimos, me parece que corresponde, no hemos tenido esa presencia acá del intendente desde que empezó el mandato y sería saludable, pero bueno, este tema parece que requeriría que podamos acompañarlo entre todos para no se marca acá una reforma a la ordenanza, pero sí tener la explicación y podamos dar una explicación nosotros más certera. María José. Bueno, no tomé nota punto por punto, espero poder, si no, dialogarlo si me saltó alguno en particular. En primer lugar, bueno, obviamente el trabajo que has hecho me parece interesante y nos ayuda de alguna manera a clarificar algunas cosas que presentan la confusión, como esto que estás diciendo de que hay contribuyentes que han recibido una intimación y sería buenísimo enterarnos de quién es para poder citarlos a los municipios a ver cómo es su relación fiscal y poder solucionársela. Con respecto a esto que decíamos nosotros que hablabas vos, de que es verdad que en el 2018, a través de una deuda generada importante para poder financiar, el gobierno ponía como una condición la firma de este convenio para que de alguna manera la provincia cobra y al ser un ente recaudador, después hace los depósitos correspondientes a cada lugar, ingresos brutos a AFIP, y al municipio únicamente se le depositaba esto de lo que es turismo, los datos puntuales. En ese entonces también ellos envían de alguna manera y pidiendo desde el área de contaduría, calculo que la gestión anterior, y esta en lo que va puedo aseverar que es verdad, se pide como un resumen en el cual acá no pone ningún nombre del comercio, sino te ponen el resumen de la cantidad de gente que tributa, que le corresponde a cada lugar en particular. Y aquí que también en una misión que se presenta en esta gestión de alguna manera reordenar todo lo que es los aportes tributarios que recibe el municipio, se empieza a observar que hay mucha gente que tiene su habilitación correspondiente, o sea, tiene su monotributo correspondiente, pero más de uno tiene una habilitación por una cosa y ejerce otra, de los cuales han salido varios en el registro del área de comercio que se daban de baja, que en el AFIP, que en la provincia dejaba de depositarle esa plata al municipio, y acá solamente se seguían presentando a pagar los gastos administrativos como se hacían. Por ende, el municipio dejó de recibir un número importante de dinero a causa de estas situaciones. Aquí que también puede asegurar que ese convenio por esa financiación se mantiene al día, y uno de los puntos que dice ese convenio es que el municipio puede terminarlo al convenio a medida que lo considere o no oportuno. Es por eso que calculo yo que de alguna manera el Ejecutivo con su gente lo ha evaluado, lo ha tratado, y es por eso que al no estar recibiendo de alguna manera y permitiéndole que la administración la tenga el gobierno de la provincia, y a nosotros solamente nos lleve un porcentaje de lo que podría ser la recaudación sin un control previo, decide de alguna manera hacerlo desde el municipio, a través de la declaración jurada. Si bien es cierto con lo que vos decís que probablemente exista cuando se marque la fecha de vencimiento gente que vaya a pagar, calculo yo que podrán tener previsto, en base a una situación online, buscarán la manera para que la gente lo haga. Lo único que me sorprende lo que vos decís, y que sí me gustaría saber quiénes son esas personas para ocuparme personalmente a ver cómo es la situación,
de aquellas que han recibido la intimación y que han pagado y que a su vez han pagado en el AFIP. Hay situaciones que no me coinciden en este caso porque por el momento nosotros recién, hace muy poco tiempo, hemos recibido la aceptación de la provincia de la desestimación de este convenio y todavía no tenemos la fecha a partir de cuándo va a empezar a tributar el Ejecutivo para el pago independiente y no a través de este pago. Entonces, es por todo eso que también me gustaría saber, porque a lo mejor si el municipio ha empezado de alguna manera a informar que va a dejarlo, me gustaría tener la notificación para poder defender a ese contribuyente, por supuesto, y ver también en la condición de habilitación que tiene y coincidente con el rubro, que es lo que va a hacer el municipio, por supuesto que eso a mí me excede, pero me gustaba aclarártelo porque obviamente que nos ocupamos realmente de este tema, porque a nosotros no nos gustaría la doble impositiva. Y es de aquí que una vez terminado el convenio va a dejar de ser una doble impositiva, se va a tributar por el municipio y ya la provincia va a desestimar y el ente recaudador va a ser el municipio quien le deposite a la provincia y a la AFIP los porcentajes correspondientes. Eso es con respecto a por qué se toma la decisión de alguna manera de no seguir con el pacto. Y por el otro lado, con respecto a la metodología, a la información, no se hizo la información ni el decreto correspondiente hasta la fecha, que la provincia nos diga a partir de cuándo se van a separar las aguas, digamos, a partir de cuándo el municipio va a tomar la administración sola de esta situación. Y en cuanto respecto al cúmulo de gente, probablemente esté contemplado en la alternativa virtual o el seguimiento particular. Ahí ya no me atrevería a darte una respuesta porque tendría que consultarlo. Yo sí consulté. Pero sí podría. Nada más que eso, simplemente es que quería hacerte lo que estuve investigando todo esto. Bueno, sí, casi todo lo contó mi compañera, pero tenemos que ver que la ley de la tarifaria, ¿en qué se basa? Se basa en principios, ¿sí? Los principios en que se basan son los de sustentabilidad, y eso es el poder que tiene, en este caso la municipalidad, de cobrar algo que sea sustentable para sus arcas, para poder devolver a las personas, a los que viven en Capilla del Monte, los servicios necesarios. ¿Sí? Un mal financista. Ese sería un principio. Un principio. Otro principio, el de equidad. ¿Y qué significa el de equidad? Y ahí me disentir con algo que vos dijiste hace un rato, del mínimo y del máximo. Yo gano 100 y tengo que aportar 10 porque la ley lo dice, tengo que aportar 10. Vos ganas 10, tenés que aportar 1, pero no tenés que no aportar nada. ¿Sí? Sí, claro. Eso es el principio de equidad. ¿Y dónde disentir? Y a eso, y a eso, no importa que sean grandes o medianos, siempre tiene que haber un aporte. Sí, el aporte se estaba haciendo siempre. Y tiene que ser único. Y yo creo que hasta acá es único, porque recién en abril va a dejar, por eso es tan importante lo que te dijo la concejal Bandini, que si tenés realmente gente que ha padecido esto, que lo lleve, que lo traiga acá, que nosotros lo vamos a estudiar y vamos a solucionárselo, porque la municipalidad no ha emitido ningún tipo de cobros aún, ¿sí? Porque no tienen fecha. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Y el otro principio es el de ordenamiento. Muchachos, ustedes saben, y es vox populi, que esto era un despelote, ¿o no? Bueno, lo leyeron antes, lo leyeron ahora, vos lo dijiste, lo dijimos todos. Bueno, entonces había que ordenar. Y eso es lo que están haciendo, están ordenando. Entonces están ordenando, están poniendo la equidad también en orden y la sustentabilidad que le hace falta al municipio. ¿Sí? Y eso va un poquito a colación. Sustentabilidad no significa ir a contramano de ninguna economía, ¿sí? La economía del país está mal. Eso no quiere decir que las tarifarias que debe cobrar un municipio no sean por lo menos algo acordes a lo que está sucediendo. Y digo algo porque son mucho más bajas que lo que podemos haber visto que está en inflación en este país. Y creo que no pueden disentir de eso. Bueno, eso con respecto a eso.
Y lo otro, que es muy importante, que existe el control fiscal mediante la declaración jurada. Porque acá, como en muchos lugares, existe gente que tiene un monotributo porque tiene, por ejemplo, un negocio en una farmacia. Y resulta que en la farmacia venden electrodomésticos también. ¿Sí? O tiene un kiosco y resulta que el kiosco vende comida, verdura, es un polirrubro. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Que tributa por uno solo? No, tiene que tributar por todo. ¿Por qué es así? Porque debe ser así. Porque hablábamos de equidad. Entonces, eso es lo que viene a regular esto que está haciendo el Ejecutivo. Con respecto a la doble imposición, ¿de qué doble imposición estamos hablando? Porque existen, a mi entender, dos tipos de doble imposición. ¿Sí? Una es la económica y la otra es la jurídica. ¿Sí o no? ¿A cuál se refieren ustedes cuando hablan de doble imposición? Que se le cobró 2 veces. Que se cobró 2 veces. Bueno, hay veces que se cobra 2 veces y se debe cobrar 2 veces. ¿Por qué? Por ejemplo, una sociedad. ¿Cómo cobras vos? La renta de una sociedad es una. La renta. Vos tenés una sociedad anónima. Esto es para monotributo. Bueno, Está poniendo un ejemplo. te estoy dando un ejemplo. Sí. Si no lo querés... Está bien, no importa. Existen esas dos, yo te pregunto a vos cuál de las dos es la que... Si yo pago 2 veces el mismo impuesto, es una doble imposición, es ilegal. Esa es la doble Eso es lo que está imposición. pasando, claro. Bueno, está bien, pero hasta acá no podía ser cierto porque la municipalidad, por lo que yo estuve hablando esta mañana, no emitió ningún tipo de cobro de este tipo. Bueno, y por el otro lado, con el tema de la pandemia, puntualmente yo hablé esta mañana con la gente del Ejecutivo y me dijeron que todavía no habían presentado ningún tipo de aporte informativo porque todavía no tenían la fecha en que la provincia iba a dejar de cobrar, justamente para que no ocurra esto que vos acabas de mencionar. Bueno, con respecto al tema de la pandemia y todo lo demás, estamos todos conscientes de que no hay que acumular gente, y por supuesto que van a hacer una página web, van a poder habilitar un mail para que hagan las declaraciones juradas también por mail, para que se comuniquen y haya una comunicación fluida con el municipio y con estas áreas del municipio por la web. Y perdón que te agregue más, en el formato que se está preparando va a estar vinculado con el AFIP para cruzar datos para ver si la habilitación, la habilitación que tiene corresponde al rubro que ocupa y el municipio va a ser a través del inspector el que se ocupe de hacer ese control.